Estrenado en abril de 1997, el primer anime de Pokémon, conocido también como Pokémon El Comienzo, se convirtió rápidamente en un boom, gracias a la forma en cómo plasmó el mundo que solo un año antes había cautivado a los jugadores de Rojo y Verde, sorprendiendo así a todos ellos. Sin embargo, el público no se quedó ahí, sino que las aventuras de Ash, Pikachu, Misty y Brook lograron cautivar a grandes y jóvenes, gracias a las elocuencias y variadas experiencias que sufrían durante su viaje por conseguir sus sueños. Lo que lleva a preguntarnos, ¿qué ocasionó ese gran éxito? Y pese a que la respuesta a esta incógnita depende de varios factores como el contexto, ideales, tiempo, entre muchos aspectos más, el día de hoy quisiéramos centrarnos en los puntos clave que plantó el anime en sus inicios y favorecieron este éxito. Así que sin más preámbulos, veamos juntos esos grandes aciertos y detalles del lore que nos presentó por primera vez el anime de Pokémon. Antes de iniciar, me gustaría aclarar que este análisis se basará de manera general en los primeros 5 episodios, tomando solamente un poco de referencias de capítulos posteriores. Esto debido a que los primeros 5 son la introducción a la historia de Ash y el inicio de su aventura, en donde vemos el concepto general del mundo y de los personajes recurrentes. De hecho, la idea general era hablar únicamente de los primeros 3, pues considero que son los mejores y una introducción perfecta, pero decidí extenderme un poco para así abordar la aparición de Brook y el mensaje de sus primeras medallas. Con esto aclarado, ahora sí, conozcamos esos aciertos que tuvo la franquicia. Como mencioné al inicio, el anime de Pokémon fue principalmente desarrollado para aprovechar el éxito que tuvieron sus primeros juegos. Sin embargo, el mismo creador, Satoshi Tajiri, se negaba a la idea de presentar un anime genérico publicitario, lo que lo llevó a aceptar una animación solo con la condición de que los guionistas y animadores que participaran en el proyecto jugaran estas primeras entregas, dando como resultado que el mismo anime esté lleno de referencias a Rojo y Verde, desde el diseño de Ash, el cual refleja claramente las vestimentas de Red, hasta el camino que recorre nuestro protagonista durante su aventura, siendo este el mismo que nosotros recorremos durante dichos juegos, o por lo menos así ocurre la mayoría del tiempo. Inclusive, si prestamos atención, podemos ver pequeños guiños bien pensados, como el hecho de que Ash intenta atrapar a un Spearow con una piedra justo cuando Pikachu se niega a ayudarlo, algo que tiene todo el sentido, pues esa mecánica la vemos en el Safari, donde debemos lanzar piedras para capturar algún Pokémon, ya que no podemos emplear a los nuestros para debilitarlos. Vaya que inclusive la primera escena que se muestra es una transición de los juegos al anime, expresando de esta manera que se buscaba repetir esa sensación de entrar por primera vez a este mundo y descubrir todas las maravillas que ofrecía. De ahí que inclusive el protagonista sirva como ese primer contacto en el mundo, descubriendo e interactuando con el entorno, lo que nos lleva al siguiente punto. Como ya mencionamos, Ash cuenta con demasiadas similitudes a Red, al punto de que sus primeros diseños son muy parecidos. Sin embargo, algo que diferenció a ambos protagonistas fue el hecho de que a Red se le considera un prodigio y una persona ejemplar, dicho tanto por los NPCs del juego como por lo visto en los especiales de Orígenes. En cambio, Ash fue presentado como todo lo contrario, un niño inmaduro, sin talento y cuya única cualidad era el amor hacia estas fascinantes criaturas y el sueño idílico de convertirse en un maestro Pokémon.
siendo quizás estos mismos defectos el secreto del por qué al inicio Ash funcionó tan bien como protagonista, pues el anime aprovechaba el desconocimiento de este niño por el mundo para mostrarnos a los Pokémon, llevándonos así a empatizar con él, ya que podíamos visualizarnos como aquellos inexpertos que descubrían un nuevo Pokémon, la efectividad de tipos y ese mundo fantástico que poco a poco se consolidaba como un universo, siendo además este inicio el único momento donde realmente era coherente en la historia que Ash se sorprendiera de manera natural, pues como vimos en algunas temporadas posteriores, quisieron repetir la fórmula de un joven inexperto, generando así incongruencias en las que Ash siempre se sorprendía por ver al mismo Pokémon o redescubrir una mecánica que antes dominaba. Otro detalle importante que podemos notar, el cual difiere con temporadas posteriores, es que el mundo Pokémon es menos seguro y más salvaje, lo que explicaremos en el siguiente punto. Algo a resaltar de este inicio es que desde que Ash sale de aventura, se nos deja en claro que su viaje no será nada fácil, debido a que el mundo no es ese lugar pacífico y mágico que él esperaba, descubriendo incluso que los seres que tanto le fascinan podían llegar a lastimarlo. De ahí que en su primer intento por capturar un Pokémon, termine con él y Pikachu malheridos, huyendo por una cascada, solo para casi estrellarse con un Gyarados, obligándolos a llegar lo más pronto posible a un centro Pokémon, debido a las heridas. Este primer incidente, junto con el menosprecio por parte de Gary y la constante presión de los demás para resaltar su falta de talento, hacen que Ash se reevalúe si realmente debe continuar con su viaje, siendo su mismo deseo por cumplir sus sueños lo único que lo alienta a continuar con su aventura. De hecho, esta idea se extendió todo lo posible, al punto de que las primeras medallas de Ash no son consecuencia de su habilidad, esfuerzo o estrategia. Fue por su amor hacia los Pokémon y la esperanza que tuvieron los líderes de gimnasio al ver esta cualidad. En este punto, me gustaría resaltar que las desventuras de Ash y una fauna agresiva no son lo único crudo que podemos ver de ese mundo, sino también pequeñas historias que, pese a no ser abordadas a profundidad, nos revelan una realidad menos fantasiosa y utópica, algo que vemos claramente con el padre de Brook, quien prefirió convertirse en un vendedor de rocas antes que mostrar su ineptitud como entrenador a su familia. Otros ejemplos serían casos como los de Brook, quien a su corta edad tuvo que abandonar sus sueños por mucho tiempo, debido a la muerte de su madre y el abandono de su padre, orillándolo a tomar la responsabilidad de cuidar a sus 10 hermanos. O el caso de Misty, quien, harta del constante menosprecio por parte de sus hermanas, decide enfrascarse en un viaje en solitario para poder demostrar su valor como entrenadora. Vaya que inclusive se aseguran de dejar en claro que una batalla Pokémon no es algo que deba tomarse a la ligera, debido a que los Pokémon pueden llegar a salir lastimados como consecuencia de las malas decisiones, siendo este último punto lo que nos lleva a la siguiente idea. Como ya mencionamos, el anime deja en claro que esta aventura no será fácil, ya que siempre te encontrarás contratiempos que afecten tu camino. Sin embargo, no se limita solo a ello, ya que de fondo va manejando pequeñas lecciones que hacen reflexionar a los protagonistas, y de paso nos deja a los espectadores algunas enseñanzas, siendo una de las más interesantes el plantearnos que nuestras acciones tienen consecuencias. Lección que queda clara desde el inicio, y es que nos plantean perfectamente que Ash, al desvelarse y quedarse dormido, termina sin el Pokémon que había elegido como inicial. También se ve claramente cuando Ash termina siendo reprochado por la oficial Jenny y la enfermera Joy, al no haber procurado mejor la salud de Pikachu, dando a entenderle que no importan los motivos o la situación, sino las consecuencias finales, y cómo las malas elecciones pueden tener consecuencias lamentables. No dejes que tu Pokémon pelee hasta que esté sano. Pero no sabes lo que pasó. Eso no importa ahora. Tenemos que curar a tu Pikachu.
Sin embargo, tampoco todo lo que se nos presenta es completamente negativo, ya que nos muestran un lado agradable, en donde podemos ver que buenas acciones tienen también consecuencias e impactos positivos, siendo el principal ejemplo el amor de Ash hacia los Pokémon, demostrando que haría lo que fuera para protegerlos y cuidarlos, siendo estas mismas acciones las que le permiten ganarse el aprecio de Pikachu, Misty y Brook, llegando así a nuestro último punto. Uno de los principales aspectos que intenta dejar claro el anime desde el inicio es el hecho de que los Pokémon son más que solo mascotas en dicho mundo, presentando diversidad de escenas donde vemos que son capaces de tener emociones y reaccionar con juicio propio ante determinadas situaciones, permitiéndonos así poder encariñarnos con cada uno de ellos, con ejemplos claros como Pikachu, quien solamente comienza a ayudar a Ash cuando se da cuenta que este último realmente se preocupa por su bienestar. O el caso de Caterpie, quien se deprime bastante por los rechazos y negativas por parte de Misty, siendo en este caso esta entrenadora quien aprende la lección de que los Pokémon pueden sentirse mal por nuestras acciones, situación que se repite con Metapod, el cual se siente herido luego de pensar que Ash lo había abandonado. Y bueno, esos serían los puntos principales que nosotros pudimos identificar y que sin duda alguna hacen del primer anime de Pokémon una gran historia para poder disfrutar, aunque no es el único medio que sirve para acercarnos a la franquicia, pues como mencionamos en otros videos, animes como Horizonte tampoco se quedan atrás y nos dejan grandes lecciones. Sin nada más que decir, por hoy eso sería todo. Nos despedimos, no sin antes recordarles que su like y suscripción nos ayudan mucho. Ahora sí, nos vemos la siguiente. Adiós.